Señora González, ¿confirma usted que se niega a pagar los $475,000 que le corresponden de la deuda contraída por su hija? Levanto la vista hacia el juez y siento como todo el peso del mundo cae sobre mis hombros. A mi lado derecho está mi propia hija Amanda, mirándome con unos ojos llenos de odio que jamás pensé ver dirigidos hacia mí. A su lado, Martín, mi yerno, sonríe con esa expresión de satisfacción que he aprendido a reconocer perfectamente en estos últimos 2 años. Así es, su señoría. No voy a pagar ni un centavo de una deuda que nunca autoricé. Amanda se levanta bruscamente de su silla. Mamá, no puedes ser tan egoísta. Son $950,000. La mitad te corresponde por derecho. Soy tu hija y necesito tu ayuda. El juez alza la mano pidiendo orden. Señora González, explíquenos cómo llegamos a esta situación. Respiro profundo y comienzo a contar lo que me ha traído hasta aquí, a este momento donde mi propia sangre me acusa de abandono y egoísmo. Todo comenzó hace 2 años, cuando mi esposo falleció y pensé que al menos tendría el consuelo de estar cerca de mi hija. ¡Qué equivocada estaba! Amanda había conocido a Martín 3 años antes de la muerte de mi esposo. Al principio parecía un hombre encantador, siempre con una sonrisa y palabras dulces. Trabajaba en no sé qué negocio de inversiones y siempre hablaba de oportunidades fantásticas que estaban al alcance de la mano. Mi esposo, que en paz descanse, nunca confió completamente en él. Ese hombre tiene algo que no me gusta, me decía mi marido mientras observaba cómo Martín le explicaba a Amanda sobre sus proyectos empresariales. Habla demasiado y promete cosas que suenan demasiado buenas para ser verdad. Pero Amanda estaba enamorada, y cuando una mujer se enamora de la manera equivocada, es capaz de cerrar los ojos ante cualquier señal de alarma. Se casaron 6 meses antes de que mi esposo falleciera, y desde el primer día, Martín comenzó a cambiar la forma en que mi hija me veía. Al principio eran comentarios sutiles. Tu mamá es muy controladora, ¿no te parece?, le decía cuando creía que yo no podía escucharlos. Oh, no entiendo por qué tienes que consultarle todo a tu madre. Ya eres una mujer casada. Después de la muerte de mi esposo, esos comentarios se volvieron más directos y venenosos. Martín convenció a Amanda de que yo era una carga, de que mi presencia en sus vidas les impedía crecer como pareja. Poco a poco, mi hija comenzó a distanciarse de mí, a verme con otros ojos. Mamá, Martín dice que necesitamos independencia, me dijo un día, apenas 3 meses después del funeral de su padre. Creo que sería mejor que vivas tu vida y nosotros vivamos la nuestra. Pero yo no tenía a dónde ir. Mi casa era pequeña, mis ahorros limitados, y después de 40 años de matrimonio, toda mi vida había girado alrededor de mi familia. Sin embargo, no quise ser una molestia, así que me mudé a un pequeño apartamento cerca de ellos, esperando que al menos pudieran visitarme de vez en cuando. Las visitas se volvieron cada vez más escasas. Amanda siempre tenía una excusa, que estaba ocupada con el trabajo, que Martín tenía compromisos importantes, que necesitaban tiempo para ellos como pareja. Yo entendía, o al menos trataba de entender, pero el dolor de la soledad se hacía más profundo cada día. Su señoría, continúo mi relato mientras siento como Amanda evita mi mirada. Durante el primer año después de la muerte de mi esposo, apenas vi a mi hija una vez al mes. Y cuando la veía, siempre estaba tensa, como si mi presencia la incomodara. El juez anota algo en sus papeles. ¿Y cuándo comenzaron los problemas financieros? Hace aproximadamente 1 año, su señoría. Martín le dijo a Amanda que había encontrado una oportunidad de inversión increíble. Algo sobre bienes raíces en el extranjero que les daría ganancias del 300% en menos de 2 años. Recuerdo perfectamente ese día. Amanda llegó a mi apartamento más emocionada de lo que la había visto en meses. Mamá, Martín encontró la manera de asegurar nuestro futuro. Vamos a ser ricos. ¿De qué hablas, hija? Es una inversión en propiedades en Miami. Martín conoce a unos inversionistas que están comprando edificios completos para convertirlos en condominios de lujo. Dice que si invertimos ahora, en 2 años podremos triplicar el dinero. Algo en mi estómago se revolvió. ¿Y de dónde van a sacar el dinero para esa inversión? Bueno, ahí está el detalle. Necesitamos pedir un préstamo grande, pero Martín dice que es una apuesta segura. Los números no mienten, mamá. Amanda, por favor, ten cuidado.
Tu padre siempre decía que las inversiones que prometen ganancias enormes en poco tiempo suelen ser. Mamá, por favor. Me interrumpió con una irritación que me dolió más de lo que pude expresar. No todo el mundo es tan pesimista como papá. Martín entiende de negocios. Él sabe lo que hace. Esa fue la última conversación real que tuvimos antes de que todo se desmoronara. Durante los siguientes meses, apenas recibí llamadas telefónicas esporádicas de Amanda, siempre apurada, siempre con prisa. Cuando preguntaba por la inversión, ella me decía que todo iba perfecto, que Martín tenía todo bajo control. Su señoría, continuó, sintiendo como mi voz se vuelve más firme con cada palabra. Lo que yo no sabía era que Martín había convencido a mi hija de pedir no 1, sino 5 préstamos diferentes. Préstamos bancarios, préstamos con casas de empeño, préstamos con agiotistas. Un total de $950,000 que ahora mi propia hija exige que yo pague la mitad. Amanda me mira por primera vez en toda la audiencia, y por un momento veo un destello de la niña que solía ser. Pero Martín le pone la mano en el hombro, y esa expresión desaparece inmediatamente. Ella tiene dinero, dice Amanda dirigiéndose al juez. Tiene propiedades, tiene los ahorros que mi padre le dejó. No puede quedarse ahí sentada viendo cómo su propia hija se destruye financieramente. El juez me mira esperando mi respuesta, y yo siento como algo dentro de mí se endurece. Algo que había estado dormido durante estos 2 años de humillaciones y desprecios. Su señoría, permítame explicarle quién era yo antes de que todo esto comenzara, digo mirando directamente al juez, evitando los ojos acusadores de Amanda. Hace 3 años, cuando mi esposo Roberto aún vivía, yo era una mujer diferente. Era la esposa devota, la madre protectora, la abuela que soñaba con nietos corriendo por mi casa los domingos. Roberto y yo habíamos construido una vida modesta, pero digna durante 40 años de matrimonio. Él trabajaba como supervisor en una fábrica de textiles, yo cuidaba la casa y criaba a Amanda. Nunca fuimos ricos, pero tampoco nos faltó nada importante. Teníamos nuestra pequeña casa con jardín, un auto que Roberto mantenía como si fuera nuevo, y suficientes ahorros para sentirnos seguros. Mira, Celia, me decía Roberto mientras tomábamos café en las tardes, no somos millonarios, pero hemos hecho las cosas bien. Amanda estudió, se graduó, tiene un buen trabajo. Cuando nosotros ya no estemos, ella estará preparada para la vida. Roberto siempre fue un hombre prudente con el dinero. Cada dólar que gastábamos era pensado 2 veces. Cada inversión que hacíamos, por pequeña que fuera, la analizaba durante semanas. El dinero que se gana despacio se pierde rápido si no tienes cuidado, era su frase favorita. Cuando Amanda nos presentó a Martín, Roberto se mostró cortés pero reservado. Era un hombre alto, bien vestido, con esa sonrisa perfecta que parecía practicada frente al espejo. Hablaba de negocios con una seguridad que a mí me parecía admirable, pero que a Roberto le generaba desconfianza. Señor González, le decía Martín durante esas primeras cenas familiares, usted ha trabajado toda su vida para otros. ¿No ha pensado nunca en trabajar para usted mismo? Hay tantas oportunidades ahí afuera para alguien con su experiencia. Roberto lo escuchaba con paciencia, pero después, cuando estábamos solos, me expresaba sus dudas. Ese hombre habla bonito, pero no me dice nada concreto. Todos son promesas y sueños. Los negocios reales se construyen con trabajo duro, no con palabras elegantes. Durante los primeros meses de noviazgo, Amanda parecía más feliz que nunca. Martín la llenaba de regalos, flores, joyas, cenas en restaurantes caros. Yo me alegraba de ver a mi hija sonreír, pero Roberto me hacía notar detalles que yo prefería ignorar. ¿Te has fijado en que nunca habla de su familia?, me preguntaba. ¿En qué siempre paga todo en efectivo? ¿En qué cada vez que le pregunto específicamente en qué trabaja, cambia de tema? Pero Amanda estaba radiante, y yo no quería empañar su felicidad con nuestras preocupaciones. Ella tenía 32 años. Era una mujer adulta con un buen trabajo en una empresa de contabilidad. Si había elegido a Martín, por algo sería. La boda fue hermosa. Roberto y yo pagamos todo lo que pudimos. El vestido de Amanda, las flores, parte del salón. Martín se encargó del resto, siempre con esa sonrisa generosa y esos billetes que sacaba de su billetera como si el dinero fuera agua. Durante la fiesta, Roberto me tomó de la mano mientras bailábamos. Espero que mi niña sea feliz, me susurró al oído.
Espero que ese hombre la cuide como se merece. Fueron las últimas palabras que Roberto me dijo sobre Martín. 6 meses después, mi esposo falleció de un infarto fulminante mientras trabajaba en el jardín. Amanda y yo lloramos juntas durante días, consolándonos mutuamente, recordando los momentos felices que habíamos vivido como familia. Durante las primeras semanas después del funeral, Martín se mostró comprensivo y solidario. Celia, usted no se preocupe por nada, me decía. Amanda y yo estamos aquí para lo que necesite. Somos familia. Pero las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Primero fueron comentarios aparentemente inocentes durante las visitas. Celia, esta casa es muy grande para usted sola, ¿no le parece? Debe ser difícil mantenerla. Oh, Amanda me contaba que usted siempre ha sido muy independiente. Seguramente prefiere manejar sus propios asuntos sin molestar a nadie. Al principio pensé que solo estaba siendo considerado, tratando de no hacerme sentir como una carga. Pero pronto me di cuenta de que cada comentario tenía una intención específica. Alejarme de Amanda, convencerla de que yo no necesitaba su compañía, de que era mejor para todos que mantuviéramos nuestras distancias. Mamá, me dijo Amanda un día, apenas 3 meses después del funeral, Martín y yo hemos estado hablando. Creemos que necesitas tiempo para procesar tu duelo, para encontrar tu propia identidad sin papá. Quizás sería bueno que tuvieras tu propio espacio, tu propia vida. Sus palabras me dolieron más de lo que pude expresar, pero no quise parecer una madre pegajosa. Si eso es lo que crees que es mejor para mí, hija, entonces está bien. Vendí algunos muebles que no necesitaba y me mudé a un apartamento pequeño pero cómodo a 20 minutos de su casa. Pensé que al menos podrían visitarme seguido, que podríamos mantener nuestra cercanía familiar aunque viviéramos separadas. Qué equivocada estaba. Las visitas se volvieron cada vez más escasas y tensas. Cuando Amanda venía, siempre tenía prisa, siempre tenía algo más importante que hacer. Y cuando yo llamaba por teléfono, a menudo era Martín quien contestaba. Hola, Celia. Amanda está ocupada en este momento. ¿Puedo ayudarla en algo? Solo quería saber cómo están, Martín. Hace una semana que no tengo noticias de ella. Estamos muy bien, gracias por preguntar. Amanda anda muy ocupada con unos proyectos del trabajo. Pero no se preocupe, en cuanto tenga tiempo libre la vamos a ir a visitar. Esas visitas nunca llegaban. Y cuando yo me atrevía a aparecer sin avisar en su casa, Amanda me recibía con una mezcla de molestia y culpa que me partía el corazón. Mamá, no puedes venir así sin avisar. Martín y yo tenemos nuestras rutinas, nuestros horarios. Necesitas llamar antes. Perdón, hija. Solo quería ver cómo estaban. Me siento muy sola desde que papá. Mamá, no puedes depender de nosotros para tu felicidad. Tienes que encontrar tu propio camino, hacer tus propias amistades. No puedes vivir a través de nosotros. Esas palabras sonaban como si fueran de Martín saliendo de la boca de mi hija. Amanda nunca me había hablado así antes. Siempre habíamos tenido una relación cercana, cariñosa, pero ahora me miraba como si fuera una extraña inoportuna. Durante ese primer año de viudez, aprendí lo que significaba la soledad real. Pasaba días enteros sin hablar con nadie más que con la señora de la tienda de la esquina. Veía televisión, leía libros, mantenía mi pequeño apartamento impecable, pero todo me parecía vacío sin la presencia de mi familia. Los domingos eran los peores. Antes, Roberto y yo recibíamos a Amanda para el almuerzo familiar. Cocinábamos juntos, conversábamos, reíamos. Ahora me quedaba sentada en mi pequeña mesa para dos, comiendo sola mientras miraba por la ventana a otras familias que caminaban juntas por la calle. Su señoría, continuó mi relato, sintiendo como las palabras salen más firmes de lo que esperaba, durante ese primer año, mi hija me visitó exactamente 11 veces. Yo llevé la cuenta porque cada visita se había vuelto tan valiosa para mí que las marcaba en el calendario como eventos especiales. El juez anota algo en sus papeles mientras Amanda se remueve incómoda en su silla. Martín le susurra algo al oído, pero ella no le responde. Y fue precisamente en esa época de vulnerabilidad y soledad cuando comenzó la fase 2 del plan de mi yerno, digo mirando directamente a Martín, quien por primera vez pierde esa sonrisa ensayada. Su señoría, fue durante mi segundo año de viudez cuando Martín comenzó la segunda fase de su estrategia.
Ya había logrado alejar a Amanda de mí, convertirme en una presencia incómoda en sus vidas. Ahora era el momento de atacar lo único que me quedaba, mi estabilidad económica. Todo comenzó con una llamada telefónica un martes por la tarde. Era Amanda, pero su voz sonaba diferente, emocionada de una manera que no había escuchado en meses. Mamá, ¿puedes venir a casa? Martín quiere compartir algo muy importante contigo. Es sobre nuestro futuro. Por primera vez en tanto tiempo, mi hija me necesitaba para algo. Corrí a su casa con el corazón lleno de esperanza, pensando que quizás las cosas entre nosotras podrían mejorar. Cuando llegué, Martín me recibió con esa sonrisa amplia que ya conocía muy bien. Había preparado café y hasta había comprado galletas de esas caras que vendían en la panadería elegante del centro. Celia, siéntese, por favor. Lo que voy a contarle va a cambiar nuestras vidas para siempre. Amanda estaba sentada a su lado en el sofá, brillando de emoción. Hacía tanto tiempo que no la veía así de feliz que me dejé llevar por su entusiasmo, sin cuestionar nada. Celia, comenzó Martín con esa voz pausada que usaba cuando quería sonar importante. Durante los últimos meses he estado trabajando con un grupo de inversionistas muy exclusivo. Gente que maneja cantidades de dinero que usted no se imagina. Y me han ofrecido la oportunidad de mi vida. Sacó una carpeta llena de papeles con gráficos coloridos y números que no entendí. Todo se veía muy profesional, muy oficial. Se trata de bienes raíces en Miami, específicamente condominios de lujo frente al mar. El mercado está explotando, Celia. Los precios se han triplicado en los últimos 2 años, y según nuestros análisis, van a seguir subiendo. Amanda tomó mi mano con esa ternura que no sentía desde hacía tanto tiempo. Mamá, imagínate. En 2 años podríamos tener suficiente dinero para no trabajar nunca más. Podríamos viajar, podríamos vivir sin preocupaciones. Pero hija, ¿de dónde van a sacar el dinero para invertir en algo así? Esas propiedades deben costar una fortuna. Martín se inclinó hacia adelante con esa expresión seria que adoptaba cuando quería convencer a alguien. Ahí está la genialidad del plan, Celia. No necesitamos tener todo el dinero de entrada. Los bancos están prestando dinero para inversiones inmobiliarias con intereses muy bajos. Es prácticamente dinero regalado. ¿Préstamos? Pregunté sintiendo un nudo en el estómago. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Aproximadamente $500,000, respondió Martín como si fuera la cosa más natural del mundo. Sé que suena como mucho dinero, pero en el mundo de las inversiones inmobiliarias, es una cantidad bastante conservadora. Amanda apretó más fuerte mi mano. Mamá, Martín lo ha calculado todo. En 2 años, esos 500,000 se van a convertir en 1,5 millones. 1,5 millones, mamá. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Durante las siguientes 2 horas, Martín me explicó su plan con lujo de detalles. Tenía respuestas para todas mis preguntas, números para justificar cada uno de sus argumentos. Hablaba de mercados emergentes, de tendencias demográficas, de oportunidades que solo se presentaban una vez en la vida. Celia, yo entiendo que usted sea cautelosa. Roberto era un hombre muy prudente, y esa prudencia le sirvió bien durante muchos años. Pero estamos en una época diferente. Los que se quedan atrás para siempre. Martín tiene razón, mamá, añadió Amanda. Papá siempre fue muy conservador con el dinero, pero eso también nos limitó. Nunca pudimos hacer viajes grandes, nunca pudimos darnos lujos. Esta es nuestra oportunidad de vivir la vida que siempre soñamos. Algo en esas palabras me dolió profundamente. Roberto había trabajado toda su vida para darnos estabilidad y seguridad. Habíamos vivido con dignidad, sin lujos pero sin carencias. ¿Cuándo se había vuelto eso algo malo para Amanda? Hija, tu padre nos dio una vida buena. Nunca nos faltó nada importante. Pero tampoco tuvimos nada extraordinario, mamá. Siempre vivimos contando centavos, siempre preocupándonos por el futuro. Martín me está ofreciendo la oportunidad de vivir sin esos miedos. Martín asintió con gravedad. Exactamente. Amanda. Y Celia, yo no le estoy pidiendo que arriesgue sus ahorros. Este es nuestro proyecto, nuestra responsabilidad. Solo queríamos compartir nuestra emoción con usted, hacerla parte de nuestros sueños.
Me fui de su casa esa noche sintiéndome confundida, pero también esperanzada. Por primera vez en meses, Amanda me había tratado con cariño, me había incluido en sus planes. Quizás las cosas entre nosotras podrían volver a ser como antes. Durante las siguientes semanas, las visitas de Amanda se volvieron más frecuentes. Venía a mi apartamento llena de entusiasmo, contándome sobre los avances del proyecto de Martín. Mamá, ya conseguimos la preaprobación del primer préstamo. $200,000 a una tasa de interés increíblemente baja. Martín dice que es casi como si el banco nos estuviera regalando el dinero. ¿Y están seguros de que van a poder pagar esas cuotas mensuales? Mamá, no entiendes. Las propiedades se van a valorizar tan rápido que vamos a poder vender una de ellas al año y pagar toda la deuda de una vez. Es matemática pura. Cada visita traía noticias nuevas. Más préstamos aprobados, más propiedades identificadas, más ganancias proyectadas. Amanda parecía una persona completamente diferente, confiada, ambiciosa, llena de planes para el futuro. Martín dice que en 3 años vamos a poder comprarte una casa más grande. Mamá, con jardín, con vista al mar. Vas a poder vivir como una reina. Esas promesas me llenaban de una felicidad que no había sentido desde la muerte de Roberto. No tanto por las casas o el dinero, sino porque significaban que Amanda pensaba en mí, que yo seguía siendo parte importante de su vida. Pero algo en el fondo de mi corazón me inquietaba. La voz de Roberto resonaba en mi memoria. El dinero que se gana despacio se pierde rápido si no tienes cuidado. Sin embargo, cada vez que expresaba alguna preocupación, Amanda me tranquilizaba con esa nueva seguridad que había adquirido. Mamá, tienes que confiar en nosotros. Martín entiende de estos temas mucho más que papá. No todos pueden ver las oportunidades que están ahí, esperando a ser aprovechadas. Fue durante el 5.º mes de este proceso cuando Martín me hizo una propuesta que debería haber visto venir desde el principio. Celia, tengo una oportunidad adicional que podría ser perfecta para usted. Una inversión pequeña, de solo $100,000, que le podría generar ganancias extraordinarias. Estábamos en mi pequeña cocina, tomando el café que yo había preparado con tanto cuidado. Amanda me miraba con esos ojos esperanzados que me recordaban a la niña que había sido. No sé, Martín. $100,000 es mucho dinero para mí. Lo entiendo perfectamente, Celia. Pero piénselo de esta manera. Usted tiene esos ahorros guardados en el banco, ganando prácticamente nada de intereses. Mientras tanto, la inflación se come su valor año tras año. En 5 años más, esos 100,000 van a valer como 70,000 en términos reales. Mamá, intervino Amanda, es exactamente lo que Martín me explicó a mí. Mantener el dinero guardado sin hacer nada es la manera más segura de perderlo lentamente. Pero es el dinero que tu padre me dejó, hija. Es lo único que tengo para sentirme segura. Y por eso mismo debería hacerlo crecer, mamá. Papá hubiera querido que vivieras bien, sin preocupaciones económicas. Esta inversión te podría dar la libertad que te mereces. Martín desplegó nuevamente sus papeles llenos de números y gráficos. Todo se veía tan convincente, tan profesional. Y la mirada esperanzada de Amanda me derretía el corazón. Su señoría, continuó mi relato mientras siento como la sala del tribunal se ha vuelto completamente silenciosa, esa fue la primera vez que Martín me pidió dinero directamente. Y como una tonta enamorada de la felicidad de su hija, estuve a punto de decir que sí. Su señoría, esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, pensando en la propuesta de Martín. $100,000 era exactamente la mitad de todos mis ahorros. El dinero que Roberto había trabajado tanto para dejar asegurado para mí. Me levanté varias veces durante la madrugada para revisar los papeles que Martín había dejado sobre mi mesa de cocina. Los números bailaban frente a mis ojos cansados, pero lo que más me perturbaba no eran las cifras, sino la voz de Roberto que parecía susurrarme al oído. Celia, si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque no es verdad. A la mañana siguiente llamé a Amanda para decirle que necesitaba más tiempo para pensarlo. Su reacción me sorprendió y me dolió a la vez. Mamá, no puedes dejar pasar esta oportunidad por miedo. Martín dice que solo hay espacio para 5 inversionistas más, y si no decidimos pronto, van a darle tu lugar a otra persona. Hija, es mucho dinero. Necesito consultarlo con alguien,
quizás hablar con el contador de tu papá. ¿Para qué quieres hablar con ese señor viejo? Él no entiende nada de inversiones modernas. Mamá, tienes que confiar en nosotros. Somos tu familia. Esa frase se quedó resonando en mi cabeza durante días. Somos tu familia. Como si la familia fuera una garantía automática de honestidad, como si el amor familiar fuera sinónimo de buenas decisiones financieras. Durante las siguientes 2 semanas, Amanda aumentó la presión de manera sutil pero constante. Me visitaba cada 2 días, siempre con noticias emocionantes sobre el progreso de sus inversiones. Mamá, imagínate, la primera propiedad que compramos ya subió de precio un 15% en solo 2 meses. Martín tenía razón sobre el mercado de Miami. ¿Ya la vendieron? No, todavía no es el momento. Martín dice que hay que esperar al momento perfecto para maximizar las ganancias. Pero el valor ya está ahí, mamá. Ya estamos ganando dinero. Cada visita venía acompañada de nuevas presiones disfrazadas de oportunidades. Solo quedan 3 espacios disponibles para nuevos inversionistas. El precio de entrada va a subir el mes que viene. Martín está considerando cerrar el grupo porque ya tienen suficiente capital. Una tarde, mientras preparaba la cena en mi pequeña cocina, apareció Martín solo en mi puerta. Era la primera vez que venía sin Amanda, y algo en su presencia me puso nerviosa. Celia, disculpe que venga sin avisar, pero necesitaba hablar con usted a solas. Se sentó en mi sofá con esa postura relajada que adoptaba cuando quería parecer cercano y confiable. Pero sus ojos tenían una intensidad que no había visto antes. Celia, estoy preocupado por Amanda. Ella está muy emocionada con estas inversiones, quizás demasiado. Y yo siento la responsabilidad de protegerla de sus propios impulsos. ¿De qué hablas, Martín? Amanda quiere que pidamos otro préstamo, más grande esta vez. $400,000 adicionales para comprar un edificio completo en South Beach. Yo le digo que es demasiado arriesgado, pero ella insiste. Me quedé mirándolo sin entender hacia dónde iba la conversación. Martín se inclinó hacia adelante, adoptando esa expresión de sinceridad que había perfeccionado. Por eso necesito que usted entre en este primer proyecto con nosotros. Celia, si usted invierte esos $100,000, yo voy a tener el argumento perfecto para convencer a Amanda de que no necesitamos endeudarnos más. Voy a poder decirle que ya tenemos suficiente capital para hacer crecer el negocio sin riesgos adicionales. La manipulación era tan elegante que casi me convenció. Martín estaba pintando mi inversión como un acto de protección hacia mi propia hija, como si al darle mi dinero la estuviera salvando de sus propios excesos. Pero Martín, si Amanda quiere pedir más préstamos, no será porque las inversiones van muy bien. Van excelente, Celia. También que Amanda se está volviendo adicta al éxito. Y usted sabe lo peligrosa que puede ser la codicia, incluso cuando las cosas van bien. Esa noche llamé a Amanda para contarle la conversación con su esposo. Su reacción fue completamente inesperada. ¿Martín te dijo eso? ¡Qué extraño! Yo nunca le he pedido que pidamos más préstamos. De hecho, fue él quien me sugirió que te invitáramos a participar en el negocio. Pero él me dijo que... Mamá, creo que Martín está tratando de protegerte de la presión. Él sabe que tú eres muy conservadora con el dinero, entonces inventó esa historia para que no te sintieras obligada a invertir. La versión de Amanda era completamente diferente a la de Martín, pero de alguna manera ambas me pintaban como la responsable de tomar una decisión que afectaría el bienestar de mi familia. Era como si los dos hubieran coordinado sus historias para atacarme desde ángulos diferentes. Durante las siguientes semanas, la presión se intensificó de maneras que jamás hubiera imaginado. Amanda comenzó a mencionar casualmente las dificultades económicas que enfrentaban. Mamá, las cuotas de los préstamos son más altas de lo que esperábamos. Martín dice que es normal al principio, pero tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros gastos hasta que las propiedades comiencen a generar ingresos. ¿Están teniendo problemas para pagar? No, para nada. Pero tampoco podemos darnos lujos como antes. La semana pasada tuve que cancelar mi cita en el salón de belleza porque necesitábamos ese dinero para la cuota del banco. Esas pequeñas menciones se volvieron más frecuentes y más específicas. Martín tuvo que vender su auto deportivo para reducir gastos.
Decidimos no ir de vacaciones este año para concentrarnos en el negocio. Estamos comiendo en casa más seguido para ahorrar dinero. Cada historia era como una pequeña daga en mi corazón de madre. Ver a mi hija privándose de pequeñas alegrías por culpa de esas inversiones me generaba una culpa terrible, especialmente cuando yo tenía el dinero que supuestamente podría aliviar su situación. Fue entonces cuando Martín implementó su golpe maestro. Una tarde llegó a mi apartamento con Amanda, pero esta vez ella venía llorando. Mamá, no sabemos qué hacer. El banco nos está presionando para que demos una garantía adicional en uno de los préstamos. ¿Qué tipo de garantía? Martín respondió con esa voz grave que usaba para las noticias serias. Quieren que pongamos nuestra casa como garantía. Si no lo hacemos, van a cancelar el préstamo y vamos a perder todo lo que hemos invertido hasta ahora. Amanda se aferró a mi brazo con desesperación. Mamá, hemos puesto tanto dinero en esto. Si perdemos el préstamo, vamos a quedar en la ruina. No solo vamos a perder nuestra inversión, sino que vamos a deber dinero que no tenemos. Pero hija, ¿por qué el banco les está pidiendo eso ahora? No habían aprobado el préstamo ya. Cambió la política bancaria, explicó Martín. Después de la crisis económica del año pasado, están siendo más estrictos con los préstamos para inversiones. Pero nos dieron una alternativa. ¿Cuál alternativa? Si conseguimos un codeudor con propiedades libres de gravamen, no necesitamos poner nuestra casa como garantía. Alguien que pueda respaldar el préstamo en caso de que nosotros no podamos pagar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Amanda me miraba con esos ojos llenos de lágrimas que conocía tan bien desde que era una niña pequeña. Martín mantenía esa expresión seria y profesional, como si fuera un simple mensajero de malas noticias. Su señoría, continuó mi relato mirando al juez. En ese momento entendí perfectamente lo que me estaban pidiendo. Querían que yo pusiera mi pequeña casa como garantía de sus préstamos millonarios. Querían que arriesgara lo único que tenía para respaldar sus sueños de riqueza. Amanda se remueve incómoda en su silla, evitando mi mirada. Martín mantiene esa expresión impasible que he aprendido a reconocer como su máscara cuando está mintiendo. Y ahí fue cuando cometí mi primer error, su señoría. No fue aceptar ser codeudora. Mi primer error fue no darme cuenta de que todo había sido planeado desde el principio. Que cada visita, cada lágrima, cada historia de dificultades económicas había sido cuidadosamente diseñada para llevarme a ese momento exacto. Su señoría, mi segundo error fue creer que cuando dije que no podía ser codeudora de sus préstamos, Amanda y Martín respetarían mi decisión. En cambio, esa negativa marcó el inicio de la fase más cruel de su estrategia. Recuerdo perfectamente el momento en que les dije que no. Estábamos sentados en mi pequeña sala, Amanda llorando en el sofá, Martín con esa expresión grave que había adoptado para la ocasión. Hija, yo entiendo que están en una situación difícil, pero no puedo arriesgar mi casa. Es lo único que tengo, es mi seguridad. Amanda dejó de llorar inmediatamente y me miró con una frialdad que me heló la sangre. ¿En serio, mamá? ¿En serio me vas a dejar hundir por conservar una casa que ni siquiera necesitas? Amanda, no es que no quiera ayudarte. Es que eres egoísta, me interrumpió con una voz que jamás le había escuchado. Siempre has sido egoísta. Papá también era egoísta. Por eso nunca tuvimos nada, por eso siempre vivimos como pobres cuando podríamos haber tenido mucho más. Martín puso su mano en el hombro de Amanda con esa expresión de falsa comprensión. Amanda, cálmate. Tu madre tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Pero Amanda estaba furiosa de una manera que parecía venir de muy adentro, como si hubiera estado guardando ese resentimiento durante años. No, Martín. Ya estoy cansada de callarme. Mi madre siempre ha pensado solo en ella misma. Cuando papá estaba vivo, lo único que les importaba era su pequeña vida cómoda y segura. Nunca pensaron en mí, en mis sueños, en lo que yo quería para mi futuro. Hija, eso no es cierto. Tu padre y yo trabajamos toda la vida para... ¿Para qué, mamá? ¿Para dejarme una herencia miserable? ¿Para enseñarme a conformarme con menos de lo que merezco? Martín me ha abierto los ojos. Me ha mostrado que la vida puede ser mucho más de lo que ustedes jamás imaginaron. Se levantó del sofá y comenzó a caminar por mi pequeña sala como una fiera enjaulada.
Tienes una casa que vale $200,000. Mamá. Una casa donde vives sola, donde no recibes a nadie porque no tienes amigos, donde pasas los días viendo televisión y sintiendo lástima de ti misma. Amanda, por favor. Y cuando tu propia hija te pide ayuda, cuando te ofrece la oportunidad de ser parte de algo grande, de asegurar nuestro futuro juntas, tú prefieres aferrarte a tus miedos como papá te enseñó. Martín se mantuvo en silencio durante toda la discusión, pero vi en sus ojos una satisfacción que me dio náuseas. Era como si estuviera disfrutando viendo cómo Amanda me atacaba con palabras que claramente él había puesto en su mente. Esa fue la última vez que Amanda visitó mi apartamento durante 3 meses. 3 meses de silencio absoluto, sin llamadas telefónicas, sin mensajes, sin noticias sobre cómo estaban o si habían resuelto sus problemas financieros. Durante ese tiempo, traté de contactarla múltiples veces. Llamaba a su casa y siempre contestaba Martín con esa voz fría y profesional. Hola, Celia. Amanda no puede hablar en este momento. Está muy ocupada tratando de resolver la situación financiera que usted decidió no ayudarnos a solucionar. Martín, por favor, solo quiero saber si están bien. Estamos manejando la situación lo mejor que podemos, considerando las circunstancias. Amanda está muy dolida. Celia. Se siente abandonada por la única familia que le queda. Cada conversación telefónica era una tortura psicológica cuidadosamente diseñada para hacerme sentir culpable. Martín nunca me insultaba directamente, nunca perdía la compostura, pero cada palabra estaba calculada para maximizar mi sufrimiento emocional. Celia, yo entiendo su posición. Usted tiene derecho a proteger sus bienes. Pero también espero que entienda que Amanda tiene derecho a proteger su futuro. Y en este momento, siente que usted eligió sus posesiones por encima de su bienestar. Una noche, después de 2 meses sin ver a mi hija, no pude más y fui directamente a su casa. Toqué el timbre durante 10 minutos antes de que Martín abriera la puerta con esa expresión de molestia que había perfeccionado. Celia, no es un buen momento. Amanda está pasando por una situación muy difícil emocionalmente. Por favor, Martín. Solo quiero hablar con ella 5 minutos. Es mi hija. Lo sé, Celia. Y precisamente porque es su hija, debería respetar su deseo de no verla en este momento. Amanda dijo que no quiere verme. Amanda dijo que no puede lidiar con más presión emocional en este momento. Está tratando de mantener su matrimonio y su estabilidad financiera después de que usted decidió no apoyarnos. Pude ver a Amanda en el fondo de la casa, moviéndose por la cocina, pero cuando me vio en la puerta, se dio vuelta y desapareció. El rechazo físico de mi propia hija me dolió más que todas las palabras que había escuchado hasta ese momento. Su señoría, continuó mi relato sintiendo como mi voz se endurece, durante esos 3 meses de aislamiento, caí en una depresión que casi me destruye. Pasaba días enteros sin comer, sin bañarme, sin salir de mi apartamento. Fue durante esa época de oscuridad total cuando Martín implementó la fase final de su plan. Una tarde apareció solo en mi puerta, pero esta vez no venía con propuestas de inversión ni con presiones sutiles. Venía con una expresión de sincera preocupación que me confundió completamente. Celia, vengo porque estoy genuinamente preocupado por Amanda. Y creo que usted es la única persona que puede ayudarla. ¿Qué le pasa a Amanda? Está en terapia psicológica, Celia. La situación financiera que estamos viviendo la ha afectado mucho más de lo que yo esperaba. Me invitó a pasar a mi propia sala como si fuera él quien viviera allí. Se sentó en mi sofá con esa autoridad natural que ejercía sobre todos los espacios que ocupaba. Los préstamos que pedimos se volvieron insostenibles. Celia. El mercado inmobiliario no se comportó como esperábamos, y ahora estamos luchando para no perder todo. Pensé que las inversiones iban muy bien. Ese era el pronóstico, pero la economía es impredecible. Hemos tenido que refinanciar 3 veces, y cada refinanciación viene con intereses más altos. Martín desplegó nuevos papeles sobre mi mesa, pero esta vez no eran proyecciones optimistas, sino estados de cuenta reales. Números rojos, deudas acumuladas, cuotas vencidas. Debemos exactamente $950,000, Celia. Y Amanda se culpa a sí misma por haber seguido mis consejos. Dice que debería haber escuchado las advertencias de su padre sobre las inversiones arriesgadas. Por primera vez en meses,
Martín mencionaba a Roberto con respeto, reconociendo implícitamente que mi esposo había tenido razón sobre él desde el principio. Pero lo que más la está destruyendo emocionalmente es sentir que su propia madre la abandonó cuando más la necesitaba. Celia, Amanda se despierta llorando en las madrugadas, diciéndome que se siente huérfana de padres vivos. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. La imagen de mi hija llorando sola en su cama, sintiéndose abandonada por mí, era más de lo que podía soportar. ¿Qué puedo hacer, Martín? Dime qué puedo hacer para ayudarla. Honestly, Celia, no sé si hay algo que se pueda hacer en este punto. Amanda siente que usted la traicionó cuando decidió no ayudarnos financieramente. Dice que si su propia madre no confía en ella lo suficiente para apoyar sus decisiones, entonces quizás realmente tomó las decisiones equivocadas. Martín hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras se asentaran en mi corazón culpable. Pero hay una cosa que podría demostrarle a Amanda que usted realmente se preocupa por ella, que no la ha abandonado completamente. Cualquier cosa, Martín. Haré cualquier cosa. Los préstamos están a nombre de Amanda, pero legalmente, como su esposo, yo también soy responsable. Sin embargo, existe una cláusula que podría transferir la responsabilidad financiera a un familiar directo si ese familiar está dispuesto a asumir la mitad de la deuda. No entendí inmediatamente lo que me estaba proponiendo. Martín lo explicó con esa paciencia condescendiente que usaba cuando quería que alguien tomara una decisión sin pensarla demasiado. Su señoría, concluyo esta parte de mi relato mirando directamente al juez. Ahí fue cuando Martín me explicó cómo podía demostrarle mi amor a Amanda asumiendo legalmente la responsabilidad de pagar $475,000, la mitad exacta de la deuda que hoy mi propia hija exige que yo pague. Su señoría, lo que Martín me propuso esa tarde sonaba como un acto de amor maternal, como la única manera de demostrarle a Amanda que yo no la había abandonado. Pero lo que no me dijo fue que firmar esos papeles me convertiría automáticamente en demandada por mi propia hija. Martín desplegó sobre mi mesa de cocina una serie de documentos legales que parecían muy oficiales. Todo estaba escrito en ese lenguaje jurídico que no entiendo, lleno de términos técnicos y cláusulas interminables. Celia, estos documentos simplemente establecen que usted está dispuesta a asumir la responsabilidad parental sobre las decisiones financieras de Amanda. Es como cuando ella era menor de edad y usted firmaba por sus préstamos estudiantiles. Pero Amanda ya es una mujer adulta. Martín, ¿por qué necesitaría que yo firme algo así? Porque psicológicamente, ella necesita saber que su madre está dispuesta a respaldarla incluso cuando toma decisiones que usted no entiende completamente. Es una cuestión emocional más que legal, Celia. Martín señaló varias líneas en los documentos con esa seguridad que había desarrollado para manejar situaciones complicadas. Vea, aquí dice claramente que es una responsabilidad solidaria, no exclusiva. Eso significa que Amanda sigue siendo la responsable principal, pero usted aparece como garante emocional. ¿Y eso qué significa exactamente? Significa que si algo llegara a pasarle a Amanda, usted tendría la autoridad legal para tomar decisiones sobre estos préstamos. Es más una protección para ella que una carga para usted. Todo sonaba razonable de la manera en que Martín lo explicaba. Como siempre, tenía respuestas convincentes para cada una de mis preguntas, argumentos lógicos para cada una de mis dudas. Pero ¿qué pasa si Amanda no puede pagar los préstamos? Celia, esa situación es prácticamente imposible. Amanda tiene un trabajo estable, yo tengo mis ingresos, y las propiedades eventualmente van a generar ganancias. Esto es solo un formalismo para darle tranquilidad emocional a su hija. ¿Y si por alguna razón ustedes no pueden pagar? En ese caso hipotético, los bancos irían primero contra las propiedades que compramos, después contra nuestros ingresos y bienes personales. Usted solo sería contactada en el caso extremadamente improbable de que nosotros desapareciéramos del planeta. Martín se rió de su propia broma, creando un ambiente de ligereza que me hizo sentir tonta por preocuparme tanto. Celia, piénselo de esta manera. ¿Cuáles son las probabilidades de que Amanda y yo muramos en un accidente y dejemos estos préstamos sin pagar? 1 en 1.000.000. Firmar esos documentos se sintió como un acto de fe en mi hija, como una manera de reconstruir el puente que se había roto entre nosotras durante esos meses terribles de silencio. Martín me aseguró que Amanda se pondría muy feliz cuando supiera que yo había decidido respaldarla. Ella va a llorar de alegría, Celia.
Va a sentir que finalmente su madre confía en ella, que está dispuesta a apoyar sus decisiones aunque no las entienda completamente. Durante las siguientes 2 semanas, esperé ansiosamente que Amanda me llamara para agradecerme por haber firmado los documentos. Imaginaba que vendría a visitarme con lágrimas de felicidad, que finalmente podríamos reconciliarnos y volver a ser la familia unida que habíamos sido antes. Pero Amanda nunca llamó. Y cuando yo llamé a su casa, Martí me dijo que ella estaba muy ocupada con un proyecto importante en el trabajo y que me contactaría cuando tuviera tiempo. ¿Recibió los documentos que firmé? Sí, Celia, los recibió. Y quiero que sepa que significa mucho para ella. Pero en este momento está tratando de concentrarse en generar más ingresos para pagar los préstamos más rápidamente. Pasaron otros 2 meses antes de que recibiera la primera llamada que me haría entender la verdadera naturaleza de lo que había firmado. Era un martes por la mañana cuando sonó mi teléfono. Señora Celia González. Sí, soy yo. Le habla Daniel Ruiz del Banco Internacional de Préstamos. Estamos contactándola porque aparece usted como codeudora solidaria en varios préstamos que están en mora. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. ¿En mora? ¿Qué significa eso? Significa que los pagos mensuales no se han realizado durante los últimos 3 meses, señora González. La deuda acumulada, incluyendo intereses moratorios, es de $950,000. Pero debe haber un error. Yo solo firmé como garante emocional. La responsable principal es mi hija Amanda. Señora González, según los documentos que tenemos en nuestro archivo, usted aparece como codeudora solidaria. Eso significa que usted es igualmente responsable del pago de estos préstamos. Colgué el teléfono con las manos temblando y llamé inmediatamente a la casa de Amanda. Esta vez contestó ella misma, pero su voz sonaba fría y distante. Amanda, acabo de recibir una llamada del banco diciéndome que los préstamos están en mora. ¿Qué está pasando? Mamá, las cosas se complicaron más de lo que esperábamos. Las propiedades no se están vendiendo como Martín calculó, y no hemos podido hacer los pagos. Pero hija, ¿por qué no me dijeron nada? ¿Por qué me enteré por el banco? Porque sabíamos que te ibas a poner histérica, como siempre. Martín y yo estamos manejando la situación lo mejor que podemos. Amanda, el banco me dijo que yo soy codeudora solidaria. ¿Qué significa eso exactamente? Hubo un silencio largo antes de que Amanda respondiera, y cuando lo hizo, su voz tenía una dureza que me heló la sangre. Significa que eres tan responsable como nosotros de pagar esos préstamos. Mamá. Significa que cuando firmaste esos papeles, aceptaste compartir nuestras deudas. Pero Martín me dijo que solo era un formalismo, que yo solo sería contactada si ustedes desaparecían. Bueno, pues Martín se equivocó. O quizás tú no entendiste bien lo que estabas firmando. La frialdad en la voz de mi hija me dolió más que la noticia de la deuda. Era como si estuviera hablando con una extraña, como si todos esos años de amor maternal no significaran nada para ella. Amanda, ¿qué vamos a hacer? Yo no tengo $950,000. Mamá, nadie te está pidiendo que pagues toda la deuda. Solo tu parte. Mi parte. La mitad. Mamá. $475,000. Es lo justo, considerando que somos codeudoras al 50%. Pero hija, yo no tengo esa cantidad de dinero. Mi casa vale $200,000, mis ahorros son otros $200,000. No llego ni a la mitad de lo que me pides. Entonces vas a tener que encontrar la manera de conseguir el resto, mamá. Porque yo no voy a cargar sola con una deuda que tú aceptaste compartir conmigo. Esa conversación telefónica marcó el final de cualquier ilusión que pudiera haber tenido sobre las verdaderas intenciones de Amanda y Martín. Ya no había pretensiones de amor familiar ni de reuniones emocionales. Era puramente un asunto de dinero. Su señoría, continuó mi relato, sintiendo como mi voz adquiere una firmeza que no había tenido en años. Durante las siguientes semanas, recibí llamadas diarias del banco, cartas de abogados y amenazas de embargo. Pero lo que más me dolía eran las llamadas de Amanda, exigiéndome que vendiera mi casa y le diera la mitad del dinero. Durante los siguientes 3 meses, mi vida se convirtió en una pesadilla de presiones legales y chantajes emocionales. Amanda me visitaba una vez por semana,
no para preguntarme cómo estaba o para consolarnos mutuamente, sino para presionarme para que vendiera mis propiedades. Mamá, no entiendo tu egoísmo. Tienes una casa que no necesitas, ahorros que no estás usando. Mientras tanto, Martín y yo estamos al borde de la bancarrota. Hija, esa casa es lo único que tengo. Si la vendo, ¿dónde voy a vivir? Puedes rentar un apartamento pequeño, mamá. No necesitas tanto espacio para ti sola. ¿Y qué va a pasar cuando sea más vieja y necesite cuidados? ¿Qué va a pasar si me enfermo? Mamá, esos son problemas del futuro. El problema de ahora es que debemos $950,000 y los bancos nos van a embargar todo si no pagamos. Cada conversación era igual. Amanda presentaba la situación como si fuéramos víctimas de circunstancias imprevistas, como si la única solución fuera que yo sacrificara mi seguridad económica para salvarla de ellos. Su señoría, concluyo esta parte de mi testimonio, fue entonces cuando decidí hacer algo que debería haber hecho desde el principio. Contraté a mi propio abogado para que revisara los documentos que había firmado. Y lo que descubrió cambió todo. Su señoría, el abogado que contraté se llama Alberto Palacios, y es un hombre de 60 años que lleva toda la vida manejando casos de fraude familiar. Cuando le conté mi historia y le mostré los documentos que había firmado, su reacción me sorprendió completamente. Alberto revisó cada página de los contratos con una meticulosidad que me tranquilizó. Era un hombre calvo, con anteojos gruesos, que hablaba pausadamente y tomaba notas en un cuaderno viejo mientras yo le explicaba toda la situación. Señora González, usted leyó estos documentos antes de firmarlos. Martín me los explicó, pero no los leí palabra por palabra. Confiaba en él porque es el esposo de mi hija. Y cuando los firmó, ¿había algún testigo presente además de su yerno? No, señor Palacios. Solo estábamos Martín y yo en mi apartamento. Alberto se quitó los anteojos y me miró con una expresión seria que me puso nerviosa. Señora González, estos documentos tienen varias irregularidades graves. Primero, usted aparece como codeudora principal, no como garante secundaria. Segundo, su firma aparece en préstamos que fueron solicitados antes de que usted firmara estos papeles. ¿Qué significa eso? Significa que su yerno la está haciendo responsable de deudas que él y su hija contrajeron sin su conocimiento ni consentimiento. En términos legales, esto constituye falsificación de documentos y fraude. El corazón se me aceleró tanto que tuve que pedirle a Alberto que me trajera un vaso de agua. Durante todos esos meses de culpa y preocupación, había creído que realmente era responsable de esas deudas porque había firmado los documentos voluntariamente. Pero yo sí firmé los papeles, señor Palacios. Nadie me obligó. Señora González, firmar un documento bajo engaño constituye fraude. Su yerno le mintió sobre la naturaleza de lo que estaba firmando. Además, algunos de estos préstamos están fechados 6 meses antes de su firma. Alberto me mostró las fechas en los documentos originales del banco. Era cierto, varios préstamos habían sido solicitados mucho antes de que yo supiera siquiera que existían. ¿Cómo es posible que mi nombre aparezca en préstamos que se pidieron antes de que yo firmara? Porque su yerno agregó su nombre como codeudora después de obtener los préstamos, usando los documentos que usted firmó como justificación retroactiva. Es una práctica ilegal que desafortunadamente es más común de lo que la gente imagina. Durante las siguientes 2 semanas, Alberto investigó a fondo la situación financiera de Amanda y Martín. Lo que descubrió era peor de lo que yo había imaginado. Señora González, su yerno tiene un historial de estafas financieras. Ha usado el mismo esquema con al menos 3 familias diferentes en los últimos 5 años. ¿Qué tipo de esquema? Se casa con mujeres que tienen familias con dinero, las convence de pedir préstamos masivos prometiendo inversiones fantásticas, y después desaparece cuando las deudas se vuelven insostenibles. Alberto me mostró reportes de investigación que había solicitado a un detective privado. Martín había estado casado 2 veces antes, ambas veces con mujeres que habían terminado arruinadas financieramente después de seguir sus consejos de inversión. Amanda sabe esto. Esa es la pregunta crucial, señora González. O su hija es cómplice consciente del fraude, o es otra víctima de la manipulación de su esposo. Durante los siguientes días, no pude dormir pensando en la posibilidad de que Amanda fuera víctima de Martín igual que yo.
Quizás todo este tiempo ella había estado siendo manipulada de la misma manera, convencida de que yo era la villana de la historia. Pero Alberto tenía más investigaciones que hacer antes de que pudiéramos determinar el nivel de participación de Amanda en el fraude. Señora González, necesito que me autorice a contratar un detective para seguir a su hija y su yerno durante las próximas 2 semanas. Necesitamos evidencia concreta de sus actividades financieras actuales. ¿Es realmente necesario espiar a mi propia hija? Señora González, su hija la está demandando por $475,000. En este punto, ella ya no es solo su hija. Es su adversaria legal. Esas palabras me dolieron profundamente, pero sabía que Alberto tenía razón. Amanda había cruzado una línea cuando decidió llevarme a los tribunales en lugar de buscar una solución familiar a nuestros problemas. Los reportes del detective llegaron una semana después, y su contenido me dejó devastada emocionalmente, pero también me dio la claridad que necesitaba. Señora González, su hija y su yerno están viviendo un estilo de vida que no corresponde en absoluto con alguien que está en bancarrota. Durante la última semana, los vimos cenando en restaurantes caros 3 veces, su yerno compró un reloj de lujo que cuesta $15,000, y su hija se hizo tratamientos de belleza que cuestan más de lo que usted gasta en comida en un mes. Pero ¿cómo pueden gastar tanto dinero si deben $950,000? Porque han estado usando el dinero de los préstamos para mantener su estilo de vida, señora González. Las supuestas inversiones inmobiliarias nunca existieron. Todo fue una mentira desde el principio. Alberto me mostró fotografías que el detective había tomado. Amanda y Martín saliendo de tiendas de lujo, subiendo a un auto deportivo nuevo, entrando a un spa exclusivo. Nada en esas imágenes sugería que fueran personas agobiadas por deudas millonarias. Señora González, su hija no es una víctima. Es una cómplice consciente. Ella sabe perfectamente que las inversiones nunca existieron, sabe que el dinero se gastó en lujos personales, y sabe que usted fue engañada para firmar esos documentos. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque encontramos esto en los registros telefónicos que pudimos obtener legalmente. Alberto me mostró transcripciones de llamadas telefónicas entre Amanda y Martín donde hablaban abiertamente sobre cómo manipularme para que firmara los documentos y cómo presionarme para que vendiera mi casa. En una de las conversaciones, Amanda le decía a Martín: mi madre es muy terca, pero si seguimos presionándola emocionalmente, eventualmente va a ceder. Siempre ha sido débil cuando se trata de sentirse culpable. En otra conversación, Martín le respondía: el plan está funcionando perfectamente. En unos meses más va a estar tan desesperada por reconciliarse contigo que va a vender la casa sin que tengamos que demandarla. Leer esas transcripciones fue como recibir una puñalada en el corazón. Durante todos esos meses de culpa y sufrimiento, Amanda y Martín habían estado riéndose de mí, calculando fríamente cómo extraer hasta el último centavo de mis ahorros. Su señoría, continuó mi relato sintiendo como mi voz se vuelve más firme con cada palabra, fue en ese momento cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Decidí que no iba a ser víctima de mi propia hija. Alberto había preparado una estrategia legal que no solo me protegería de la demanda de Amanda, sino que podría resultar en cargos criminales contra ella y Martín por fraude y falsificación de documentos. Señora González, tenemos evidencia suficiente para demostrar que usted fue víctima de un fraude elaborado. Pero necesito que entienda que si seguimos adelante con esta estrategia, su hija podría enfrentar tiempo en prisión. ¿Y si no hacemos nada? Si no hacemos nada, usted va a perder su casa, sus ahorros, y posiblemente va a terminar en la calle. Mientras tanto, su hija y su yerno van a seguir viviendo cómodamente con el dinero que le robaron. La decisión más difícil de mi vida se había vuelto extrañamente simple. Amanda había elegido tratarme como a una enemiga en lugar de como a su madre. Ahora tendría que enfrentar las consecuencias de esa decisión. Señor Palacios, prepare todo lo que necesite. Vamos a defendernos. Su señoría, el día de hoy, cuando Amanda se levantó en este tribunal para exigirme $475,000, no tenía idea de que yo había estado preparándome durante meses para este momento exacto. Miro a mi abogado Alberto Palacios, quien está sentado a mi lado con una carpeta gruesa llena de evidencias que Amanda y Martín nunca imaginaron que existían. Durante los últimos 3 meses, hemos construido un caso que no solo me protege de sus demandas fraudulentas, sino que expone completamente la red de mentiras que han tejido alrededor de mi vida. Señora González, dice el juez,
proceda a presentar su defensa. Alberto se levanta con esa calma profesional que me ha tranquilizado durante todas estas semanas de preparación. Su señoría, mi clienta no solo niega cualquier responsabilidad sobre esta deuda, sino que presenta evidencia de que ha sido víctima de un fraude elaborado perpetrado por su propia hija y su yerno. Amanda se vuelve hacia Martín con una expresión de pánico que nunca le había visto antes. Por primera vez en todo este proceso, parece haber entendido que este juicio no va a desarrollarse como ella esperaba. Su señoría, continúa Alberto, la señora González fue engañada para firmar documentos bajo falsas pretensiones. Se le dijo que estaba firmando un respaldo emocional para su hija, cuando en realidad estaba siendo agregada retroactivamente como codeudora en préstamos que ya existían. El juez se inclina hacia adelante con interés evidente. ¿Tiene evidencia de esas afirmaciones, señor Palacios? Tengo evidencia abundante, su señoría. Alberto despliega sobre la mesa del tribunal una serie de documentos que han sido organizados meticulosamente durante semanas. Primero, tenemos los contratos originales de los préstamos, donde se puede ver claramente que fueron solicitados entre enero y marzo del año pasado. Después tenemos los documentos que firmó mi clienta en agosto, 5 meses después de que los préstamos ya habían sido otorgados. El abogado de Amanda se levanta nerviosamente. Su señoría, eso no demuestra fraude. Es posible que los documentos hayan sido enmendados posteriormente por razones legítimas. Su señoría, responde Alberto con una sonrisa que me tranquiliza, esa objeción nos lleva directamente a nuestra segunda pieza de evidencia. Tenemos grabaciones telefónicas donde la demandante y su esposo discuten explícitamente cómo engañar a mi clienta para que firme estos documentos. El silencio que sigue es ensordecedor. Amanda se ha puesto pálida y está mirando a Martín con una desesperación que me da lástima, a pesar de todo lo que me ha hecho. Su señoría, dice Alberto mientras entrega una transcripción al juez. En esta conversación telefónica del 15 de septiembre, la demandante le dice textualmente a su esposo: mi madre es muy terca, pero si seguimos presionándola emocionalmente, eventualmente va a ceder. Siempre ha sido débil cuando se trata de sentirse culpable. El juez lee la transcripción en silencio mientras Amanda comienza a llorar. Pero ya no son las lágrimas manipuladoras que había visto tantas veces en mi apartamento. Son lágrimas de pánico puro. Además, su señoría, continúa Alberto, tenemos evidencia fotográfica de que los demandantes han estado viviendo un estilo de vida de lujo durante el periodo en que afirman estar en bancarrota. Las fotografías que el detective tomó se despliegan como un mural de traición ante mis ojos. Amanda y Martín en restaurantes caros, comprando joyas, viajando en aviones de primera clase. Cada imagen es una puñalada en mi corazón maternal, pero también una validación de que tomé la decisión correcta al defenderme. Su señoría, Alberto señala una fotografía específica. Esta imagen fue tomada la semana pasada, 3 días antes de que presentaran esta demanda contra mi clienta. Aquí vemos al señor Salazar comprando un reloj que cuesta $15,000, mientras simultáneamente afirma estar en bancarrota. El abogado de Amanda intenta una defensa desesperada. Su señoría, el estilo de vida de mis clientes no es relevante para el caso de los préstamos. Al contrario, interrumpe Alberto, es completamente relevante porque demuestra que nunca hubo una crisis financiera real. Los préstamos fueron solicitados con la intención específica de financiar un estilo de vida lujoso, no para inversiones inmobiliarias como se le dijo a mi clienta. Su señoría, continuó yo tomando la palabra, durante meses creí que mi hija estaba desesperada, que necesitaba mi ayuda para salir de una situación financiera terrible. Vendí muebles que tenían valor sentimental, dejé de comprar medicinas que necesitaba, viví con ansiedad constante pensando que mi única hija estaba sufriendo. Amanda me mira con esos ojos llenos de lágrimas, pero ya no puedo sentir compasión por ella. Ha cruzado demasiadas líneas, ha causado demasiado daño. Mientras yo me privaba de lo esencial por preocuparme por ella, Amanda estaba gastando miles de dólares en tratamientos de belleza y cenas en restaurantes que cuestan más de lo que yo gasto en comida durante un mes completo. Su señoría, Alberto entrega otro documento al juez. También tenemos evidencia de que esta no es la primera vez que el señor Salazar perpetra este tipo de fraude. Ha estado casado anteriormente con 2 mujeres que terminaron en bancarrota después de seguir sus consejos de inversión. Martín finalmente pierde la compostura y se levanta bruscamente de su silla. Eso es irrelevante. Estamos hablando de una deuda legítima que esta señora aceptó compartir.
El juez lo mira con severidad. Señor Salazar, siéntese inmediatamente o será removido de esta sala. Su señoría, continúa Alberto imperturbable, lo que es relevante es el patrón de comportamiento fraudulento que demuestra premeditación. El señor Salazar no es un inversionista desafortunado. Es un estafador profesional que se especializa en manipular familias para obtener acceso a sus ahorros. ¿Y qué hay de mi hija?, pregunto al juez directamente. ¿Qué hay de una mujer que es capaz de demandar a su propia madre por dinero que sabe que ella no debe? Amanda finalmente habla, con una voz quebrada que apenas reconozco. Mamá, yo no quería que llegáramos a esto. Martín me dijo que era la única manera de salvar nuestro matrimonio. Su señoría, Alberto se dirige al juez con firmeza. La demandante acaba de admitir que esta demanda fue iniciada bajo la influencia de su esposo, lo cual refuerza nuestra teoría de manipulación y coacción. Amanda, le digo mirándola directamente a los ojos, tú elegiste creer las mentiras de Martín por encima de la memoria de tu padre. Elegiste atacarme legalmente en lugar de buscar una solución familiar. Elegiste tratarme como a una enemiga en lugar de como a tu madre. Pero mamá. No. Amanda. Ya no hay peros. Hoy vas a escuchar la verdad completa. Su señoría, Alberto entrega el último documento de nuestra evidencia. Este es un reporte financiero completo que demuestra que las supuestas inversiones inmobiliarias en Miami nunca existieron. Ni una sola propiedad fue comprada con el dinero de estos préstamos. El juez examina el documento con atención mientras Amanda y Martín intercambian miradas de pánico absoluto. ¿Dónde fue a parar el dinero entonces?, pregunta el juez. Su señoría, respondo yo misma, el dinero fue gastado en lujos personales, viajes, joyas, autos deportivos y un estilo de vida que mi hija nunca hubiera podido mantener con su salario real. Su señoría, Amanda hace un último intento desesperado, yo genuinamente creí que las inversiones eran reales. Martín me mostró documentos, me explicó todo. Amanda, le digo con una voz más firme de la que he tenido en años, las grabaciones telefónicas demuestran que tú sabías perfectamente que estabas participando en un fraude. Ya no puedes esconderte detrás de la ignorancia. El juez cierra la carpeta con los documentos y nos mira a todos con una expresión seria que me hace contener la respiración. Su señoría, concluye Alberto, solicitamos no solo que se desestime completamente la demanda contra mi clienta, sino que se inicie una investigación criminal por fraude, falsificación de documentos y conspiración contra la demandante y su esposo. Amanda comienza a llorar histéricamente mientras Martín la toma del brazo como si estuviera tratando de calmarla. Pero yo ya no siento nada por ninguno de los dos. Durante meses destruyeron mi tranquilidad, mi salud mental y casi mi estabilidad económica. Ahora es el momento de que enfrenten las consecuencias de sus acciones. El tribunal ha revisado toda la evidencia presentada, dice el juez con una voz que resuena en la sala completamente silenciosa, y encuentra que la demanda presentada por Amanda González contra Celia González carece completamente de fundamento legal. Amanda deja escapar un sollozo que me llega al corazón, pero ya no puedo permitir que esa manipulación emocional me afecte. Durante demasiado tiempo permití que mis sentimientos maternales nublaran mi juicio sobre sus verdaderas intenciones. Más aún, continúa el juez, este tribunal encuentra evidencia suficiente de fraude, falsificación de documentos y conspiración para ordenar una investigación criminal inmediata contra Amanda González y Martín Salazar. Martín se levanta bruscamente de su silla con una expresión de pánico que confirma todo lo que habíamos sospechado. Su señoría, esto es un malentendido. Puedo explicar. Señor Salazar, ya ha tenido múltiples oportunidades de explicar sus acciones durante este proceso. El momento para explicaciones ha pasado. El juez se dirige ahora directamente hacia mí. Señora González, este tribunal reconoce que usted ha sido víctima de un fraude elaborado perpetrado por personas en quienes confiaba implícitamente. Los documentos que firmó bajo engaño son declarados nulos e inválidos. Siento como si un peso de $950,000 hubiera sido removido de mis hombros. Durante meses viví con el terror de perder mi casa, mis ahorros, mi seguridad. Ahora, finalmente, puedo respirar tranquila. Además, continúa el juez, este tribunal ordena que todos los bienes adquiridos por los demandados con el dinero de los préstamos fraudulentos sean embargados inmediatamente para comenzar el proceso de restitución a los bancos afectados. Amanda me mira con una desesperación que me resulta extraña.
Durante todo este tiempo, había creído que conocía a mi hija, que entendía sus motivaciones. Pero la mujer que tengo frente a mí es una extraña que eligió el dinero por encima del amor familiar. Mamá, me dice con una voz quebrada, por favor, ayúdame. No sabía que iba a llegar tan lejos. Amanda, le respondo con una calma que me sorprende a mí misma, tú sabías exactamente hasta dónde estabas dispuesta a llegar. Las grabaciones telefónicas lo demuestran claramente. Martín la toma del brazo tratando de sacarla de la sala, pero ella se resiste. Mamá, por favor, perdóname. Martín me convenció, me manipuló. Amanda, durante 9 meses tuviste múltiples oportunidades de decirme la verdad. Cada vez que venías a mi apartamento llorando, cada vez que me hablabas de sus dificultades financieras, cada vez que me pedías dinero sabiendo que era una mentira. Pero mamá. No. Amanda. Ya no hay peros. Tú elegiste este camino cuando decidiste demandarme en lugar de confesar la verdad. El alguacil se acerca para escoltar a Amanda y Martín fuera de la sala mientras se procesa la orden de arresto. Amanda se vuelve una última vez hacia mí con esos ojos llenos de lágrimas que una vez fueron mi debilidad. Mamá, ¿vas a poder perdonarme algún día? La pregunta me atraviesa como una lanza, pero mi respuesta sale con una firmeza que no había sentido en años. Amanda, el perdón es algo que se puede dar. Pero la confianza, una vez rota de esta manera, es algo que quizás nunca se pueda recuperar. Veo como la comprensión final llega a sus ojos. No es solo que va a enfrentar consecuencias legales por sus acciones. Es que ha perdido para siempre a la única familia que realmente tenía. Cuando la sala se vacía, me quedo sentada unos minutos más, procesando todo lo que ha pasado. Alberto me pone la mano en el hombro con esa gentileza paternal que me ha sostenido durante estos meses difíciles. Señora González, ¿cómo se siente? Me siento libre, señor Palacios. Por primera vez en 2 años, me siento completamente libre. Camino hacia la salida del tribunal con pasos firmes, sabiendo que afuera me espera una vida diferente. Ya no soy la viuda vulnerable que se dejaba manipular por amor maternal. Soy una mujer de 67 años que ha aprendido que el amor verdadero a veces requiere límites duros. En la calle, respiro el aire fresco y siento como si estuviera viendo el mundo con ojos nuevos. Durante demasiado tiempo permití que la muerte de Roberto me convirtiera en una persona disminuida, dependiente de las migajas de afecto que Amanda me daba cuando le convenía. Pero Roberto no me habría querido así. Él me habría querido fuerte, independiente, capaz de defenderme cuando fuera necesario. Y hoy, finalmente, honré su memoria de la manera correcta. Camino hacia mi pequeño apartamento sabiendo que, aunque es modesto, es completamente mío. Mis $200,000 en ahorros siguen intactos. Mi casa sigue siendo mi refugio. Y mi dignidad, que había estado en peligro durante tanto tiempo, ha sido completamente restaurada. Esta noche voy a cocinar una cena especial para celebrar. Voy a brindar con una copa del vino que Roberto y yo guardábamos para ocasiones especiales. Y mañana voy a comenzar a construir una nueva vida, una donde nadie puede manipularme con culpa o chantaje emocional. Amanda eligió el dinero por encima del amor. Martín eligió la estafa por encima de la honestidad. Yo elegí la verdad por encima de la comodidad familiar. Y por primera vez en mucho tiempo, estoy completamente en paz con mis decisiones. 3 meses después, recibí una carta de Amanda desde la prisión donde está esperando su juicio. Me pedía que la visitara, que le diera una oportunidad de explicarse. Guardé la carta en un cajón sin abrirla completamente. Quizás algún día estaré lista para esa conversación. Quizás algún día podré separar a la hija que amé de la mujer que me traicionó. Pero ese día no es hoy. Hoy soy simplemente Celia González, una mujer de 67 años que aprendió que el amor propio es tan importante como el amor familiar. Una mujer que descubrió que la soledad elegida es infinitamente mejor que la compañía tóxica. Y esa es una lección que ninguna cantidad de dinero puede comprar.